fuente de vida, pero ¿sabemos realmente quién decide sobre ella? Mientras el agua se privatiza o se gestiona desde lejos o se reparte de forma desigual, nosotros desde nuestras coordenadas de Polaris hoy vamos a sumergirnos en la guerra invisible del agua y más concretamente en su esfera menos conocida, lo que sería la parte suya jurídica, política y social. Y lo vamos a hacer de la mano de una de las voces más potentes y conocidas de nuestro país, como es Pilar Esquinas, experta en Derecho del Agua y además fundadora de Agua Iuris, organización de usuarios y consumidores del agua. Pilar, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues para mí es un auténtico placer, lo primero por, bueno, pues cómo habéis insistido y cómo habéis hecho todo lo posible para que hoy se haga posible esta entrevista, porque cuadrar agendas y tener la posibilidad de poder tener el equipo técnico que habéis puesto a disposición para hacer esta entrevista, para mí es, bueno, pues es de agradecer y sobre todo pues la intención de dar voz para que se escuche qué es lo que está ocurriendo y sobre todo despertar conciencias y sobre todo que la gente se empiece a defender, porque es muy grave todo lo que está pasando. Bueno, pues a ver, Pilar, tú llevas muchos años en primera línea defendiendo, bueno, que en España el agua ya no es un derecho básico y básicamente, bueno, pues es un negocio millonario de grandes corporaciones o fondos de inversión. Esto que suena un poco como a ciencia ficción, nos gustaría que nos lo explicase y además que nos diga quién se beneficia y perjudica de ello. Pues como bien has dicho en tu entrada y en tu pregunta, España, la península ibérica, ten en cuenta que nosotros llevamos utilizando el agua en la península ibérica desde la época de los romanos. Incluso desde las poblaciones y de los pueblos que había anteriormente, pues se ha estado gestionando el agua y nunca ha habido ningún problema para poderla acoger y siempre era un bien común, un comunal y, cómo no, no era una mercancía. Pero fue al entrar en la Unión Europea y máxime en el año 2004-2005 con la llegada del gobierno de Zapatero y de Cristina Narbona, cuando nos integramos en la Unión Europea, que todo eso cambió. ¿Por qué? Porque la Directiva Marco del Agua Europea, la 60/2000, lo que hace es destruir que el agua sea un bien común, sea un interés general y lo convierte en una recuperación de costos, quien contamina paga, el agua no es gratis llevarla a tu casa, tienes que pagar por ella. Y ahí es donde precisamente las traficantes de agua, las empresas traficantes de agua y los fondos de inversión, en una deuda totalmente irregular, donde los políticos, y ya estamos viendo, y creo que a estas alturas no creo que nadie se venga a la sorpresa de que hemos dejado la gestión, algo tan sagrado, algo que era tan importante para los pueblos, porque ningún pueblo, ningún ciudadano, ninguna finca, ninguna tierra, ningún animal sin agua puede vivir, pues ese beneficio o ese interés general, porque el agua era un bien común, ha pasado a ser una mercancía explotada por intereses mercantiles, intereses de sociedades y sobre todo en manos de la gente sin escrúpulos, que ya no, como ya no queda nada de dónde robar, pues precisamente el agua es el instrumento mágico. ¿Por qué? Porque necesitas 24 horas al día, 365 días al año y sobre todo porque son los políticos los que lo están gestionando. Entonces, no hay nada que llegar y ahora mismo inventar, porque gracias a toda la estructura que se hizo desde los años 40 de abastecimiento, de alcantarillado, incluso en el agua de riego, en el agua de uso industrial, la estructura de utilización del agua en España, pues era, bueno, pues incluso era una tasa. A ti tú pagabas por llegar y que te llegara ese agua a tu tierra, a tu casa o a tu negocio, pero el fin y sobre todo el interés es que ese bien, ese dinero que se recogía de pagar porque te llegara el agua, pues que tenía que llegar y reinvertirse en infraestructura. Eso en el año 2000, con la llegada de la Unión Europea, desapareció, se ha convertido en un precio. Muchas empresas se han metido por el medio para gestionar el alcantarillado, para gestionarte el agua de abastecimiento, para embotellarla, para que te llegue el agua a tu campo, incluso ahora con el uso industrial, con las plantas de hidrógeno, los centros de datos, se interponen varias empresas, que unas con el cloro, otras que si tienen que coger las toallitas y todo lo que genera, pues al final lo que ha hecho es
que algo que era tan necesario, que era tan primordial y que éramos pioneros a nivel mundial de que el agua fuera para todos, ahora se ha convertido en una guerra, se ha convertido en un mercadeo y sobre todo se ha convertido en un peligro, porque realmente ahora sí que no tienes de verdad el control, el acceso a ello, porque todo está centrado en un tubo y en un contador que ahora es incluso digital, por lo que ni siquiera tú ya tienes acceso a qué es lo que te marca ese contador y sobre todo al precio. Al precio. Adaptándonos a Extremadura, me gustaría comentar contigo, ¿no? A ver, aunque el agua físicamente está aquí, ¿no? Lo que es la toma de decisiones de la gestión, al ser aguas que están encuadradas, bueno, en cuencas intercomunitarias, la gestión pertenece al Estado, ¿no? Bueno, de hecho, si nos vamos a algo tan simple como, por ejemplo, el embalse de Alcántara, que abastece a la ciudad de Cáceres, bueno, pues depende del Estado. La Junta de Extremadura puede opinar, el Ayuntamiento puede repartir el agua, pero las decisiones están muy lejos de las manos de los extremeños. Entonces, antes de hacerte la pregunta que quiero realizarte de Extremadura, me gustaría pasar a poner un vídeo vuestro de Aguayuris en el que ya ponéis de manifiesto, bueno, pues esa labor de investigación del vaciado y turbinado de la presa de Alcántara, sobre todo en épocas además en las que supuestamente los medios de comunicación decían que España tenía una gran sequía. Entonces vamos a introducir el vídeo. Hay que tener siempre muy en cuenta el agua que está turbinando, y es que en este momento las 4 turbinas precisamente de la presa Oriol está ahora mismo turbinando, está generando energía hidroeléctrica. También nos han informado que la presa Cedillo está haciendo lo mismo. Por eso este gran río, el gran río Tajo, todo ese agua que se está desembalsando, como habéis visto hace unas horas en Cazalegas, tiene su curso, tiene su cometido y sobre todo significa mucho dinero. Y es que el Banco del Agua necesita hablar de especulación, necesita hablar de sequía y sobre todo necesita hablar de que hay una gran necesidad de que nuestros políticos hagan grandes gestiones, grandes obras, donde hay comisiones y sobre donde todo está funcionando a través de fondos de inversión y cuotas de poder. Por eso queremos enseñaros una cosa que os va a impresionar. Os vamos a enseñar por dónde sale el agua, por dónde están turbinando, porque esta gran presa lo hace de una manera no tan visual, no lanza el agua como con grandes chorros, sino que viene por la parte baja del río con 4 o 5 tubos de gran diámetro y se está produciendo energía hidroeléctrica a mansalva. Pues sí, amigos, esto es un claro ejemplo que cuando veáis una presa de estas dimensiones y no nos digan, no, es que no está saltando el agua, no está soltando, no es así. Miradlo. Y ahora mismo las 4 turbinas, que son además unos tubos de 7 metros de diámetro, de gran capacidad, están ahora mismo soltando agua. Gran cantidad de agua que no se está guardando, no se está reservando para esas épocas de sequía. Estamos en enero y luego vendrán con los lloros diciendo que es que en mayo o en junio que es que no se puede regar y que hay que reducir el regadío. Hay que reducir sobre todo las concesiones para el campo, pero no para el uso industrial, no para las plantas de hidrógeno verde, no para las plantas de hidrógeno precisamente de generación hidroeléctrica. Siempre hay corrupción y las comisiones de desembalse son un claro ejemplo. Firman lo que tengan que firmar y miran para otro lado para precisamente lo que afecta a la población. Bueno, pues continuando, Pilar, esta guerra invisible del agua, si nos centramos un poco en Extremadura, nos gustaría que nos contases exactamente cómo se libra, qué intereses y qué consecuencias hay, tanto para la ciudadanía, el campo, los acuíferos. Bueno, que tú nos expliques, tengo un dato tuyo además, Pantano de Cijara, perteneciente al grupo Nestlé, y todo tuyo. Pues, a ver, el tema es que precisamente Extremadura, y fue con el gobierno, los gobiernos anteriores, pero sobre todo con la llegada de Podemos, y con la llegada y sobre todo la instalación de la Fundación Nueva Cultura del Agua, porque vosotros habéis sido un verdadero laboratorio, un banco de pruebas para generar y crear todo lo que se va a establecer a nivel mundial del Banco del Agua. ¿Por qué? Porque precisamente Extremadura tenéis de vecinos a Portugal. Y la gestión del agua no se hace solamente de manera autónoma por parte de los extremeños, no, para nada. Ahí es donde precisamente la Directiva Marco del Agua y sobre todo Europa y sobre todo los fondos de inversión han negociado precisamente un convenio internacional que es Alqueva, es el convenio de Albufeira.
vosotros de verdad el problema lo tenéis y lo vais a tener y se han sentado las bases, porque desde las universidades, desde las diferentes confederaciones hidrográficas, porque tened en cuenta que ahí tenéis tanto la confederación, pues la Confederación del Tajo, la Confederación del Guadiana, incluso a veces que hay en algunas zonas de Pilladuero, pero realmente estamos hablando que son administraciones que trabajan por y solamente para precisamente esos fondos de inversión. Y en Alqueva, y Alcántara, como bien has comentado, pero Alqueva, justo en la temporada que hicimos aquellos vídeos, estaban diciendo que había sequía. La gente del Guadiana no podía coger el agua en desembocadura porque no había agua. Y cuando llegamos a Alqueva, precisamente estaba el 97% porque estaba todo el agua concentrado en el curso medio del río Guadiana. Y se firmó un acuerdo, se firmó el convenio internacional ahora mismo por el que se está comercializando ese agua y que ha servido de base para el Banco Mundial para lo que es la venta de derechos de agua entre dos países, entre un convenio internacional, y a la vez se está hablando de agua de uso industrial, agua de abastecimiento y agua de riego, y donde precisamente lo que se está haciendo es fijar precios, fijar caudales, cuotas de asignación para ver quién es posible gestionar ese agua y no, y sobre todo el caudal ecológico. Parece que os estoy diciendo muchas cosas y me dice esta mujer, me está hablando de muchas palabras y qué es lo que es. Bueno, pues vamos a ver. Para que entendamos, si con Alqueva precisamente y en Extremadura lo veis muy claramente. Alqueva es un embalse, son diferentes presas, y antes del año 2000 aquello era la Siberia. No había nada en aquellos terrenos, no había la cantidad de agua, ese mar de agua, uno de los más grandes de la Europa occidental, no existía. Y con fondos europeos se decidió construir un gran embalse. Tú cuando llegas y ves un gran embalse, no solamente estás viendo el agua que hay en superficie, sino todo el agua subterránea, y cuando tú vas encharcando esas infraestructuras, tú vas encharcando toda esa zona, expropias tierras y se vas quedando, pues toda esa zona, todo ese agua y toda esa zona de influencia, no solamente es para regar los campos, la ganadería o abastecer las ciudades, sino todos los proyectos industriales, como son las plantas de hidrógeno, los centros de datos, plantas fotovoltaicas, termosolares que se están instalando en toda la zona, pero que no es para el interés general ni es para el bien común, sino que es precisamente para la cuenta de resultados de estas empresas, porque no hay que olvidar que Núñez de Balboa, que es una de las mayores plantas fotovoltaicas a nivel europeo, están allí, por ejemplo, situadas. Entonces, ¿qué ocurrió con Extremadura? Bueno, pues que los más corruptos, junto con los más sinvergüenzas y junto con la gente sin escrúpulos de las universidades, y han estado firmando informes de impacto ambiental favorables en situaciones que no se podían firmar. Cuando tú tienes una población en muchas de las zonas donde la España rural ha ido abandonando y hay muchas fincas y muchos pueblos que se han ido cada vez yendo a menos, ¿por qué? Porque ya se han encargado esos mismos fondos de inversión en llegar y poner un precio ridículo lo que son para los animales, o incluso los han matado con las vacunas estas horribles que han envenenado con la lengua azul y la que no es la lengua azul. O cuando llegaban y tenían que recoger la cosecha les bajaban el precio, y están muchos vídeos de la maravillosa Nazaret que vive allí en la zona de Extremadura, o con sus familiares, como es el autóctono. Hay mucha gente que lo ha estado denunciando durante mucho tiempo. Pero no solamente es eso, sino que la tierra vale oro. Y en la zona, en el Plan Badajoz, en toda esa zona, el uso que se hizo de las tierras era precisamente un uso comunal, y el Instituto de Colonización con Franco lo que hizo es que muchos extremeños y muchas familias extremeñas fueran propietarios de esas tierras. Si yo tengo que desplazarte y tengo que eliminarte y tengo que controlar ese agua increíble, porque a mí me dolía el otro día cuando Raquel me llegaba y me decía, ¿de dónde bebo agua? Porque no tengo confianza. El agua que tenéis en Extremadura es una de las mejores del mundo. El agua que hay en Portugal, en frontera, porque yo, y hace unas horas acabo de venir, durante 15 días hemos estado recorriendo, precisamente entrando por Plasencia, y hemos estado recorriendo hasta Nazaret, viendo los diferentes embalses, viendo las cantidades de fuentes, cómo se gestiona el agua con fondos europeos a un lado de la frontera y cómo se gestiona el agua con mismos fondos europeos al otro lado de la frontera, te das cuenta que es una auténtica estafa y que es una auténtica vergüenza. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en la soberanía y en cómo este ciudadano español se ha rendido, se ha dejado comprar o se ha dejado expropiar por 4 euros, cuando le han fijado el precio de sus alimentos o de sus productos, no ha tenido ninguna pena en llegar y decir, pues esto es lo que hay, me rindo. En cambio, en Portugal lo están luchando.
Si tú ves el convenio de Albufeira, o ves cómo se gestiona el agua en Alcántara, o ves cómo se gestiona el agua en el Duero, o ves cómo se gestiona el agua en el Tajo o en el Guadiana, en Portugal, los portugueses están luchando porque aman su terreno. Tienen la alimentación y tienen alimentos por castigo. No hay sitio por donde vayas donde no haya una finca, donde haya animales gordos, sanos, llenos de pasto, donde haya limoneros, haya cerezos, haya melocotoneros. En España estamos consintiendo arrancar los árboles para que se instalen placas fotovoltaicas con la autorización de que ha habido un ecologeta que a través de una universidad ha decidido vaciar una presa, quitar una presa, para que esos derechos de agua que eran comunales solamente tenga una empresa o una traficante de aguas tenga el control del agua. Pero eso se ha consentido porque la población lo ha aceptado, porque en las universidades, porque en las diferentes diputaciones, en los diferentes ayuntamientos, en las consejerías, se han tomado decisiones con Coldos, con Jessicas, con mucha gentuza que ha estado a los mandos y que la ciudadanía lo ha aceptado. Entonces, es una consecuencia muy grave, es una situación muy grave, pero es culpa en todo momento nuestra, porque son esos gestores y que ahora mismo se están poniendo a los mandos y que están controlando el agua a través de Aqualia, a través de Hidrogea, a través de agua, bueno, pues esta mierda que se inventaron, que están metidos todos los ecologistas de izquierdas, que es para llegar y gestionar el agua de manera pública y sostenible, cuando es mentira, porque no tienen ni medios para llegar y gestionarla, y luego les hacen el cameo y el trabajo fácil a las empresas, que luego se van a quedar de verdad con el agua de los pueblecitos. Es la situación que hay. Y Extremadura, precisamente una tierra que era fértil, porque ahora mismo se ha llenado de plásticos, se ha expropiado y se ha entregado a los fondos de inversión, lo grave es que encima llegan y aparecen los políticos diciendo, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Ponnos un ejemplo de fondo de inversión, Pilar. ¿El qué? Ponnos un ejemplo de fondo de inversión. BlackRock, Fidelity y todos los que están detrás de las deudas de cada ayuntamiento. O sea, esto ya no sabéis que esto funciona como una pirámide. Hay un arquitecto, unos sicarios y unos voluntarios. Entonces, BlackRock, a través de las diferentes deudas que se han ido gestionando con el tema de la deuda de los diferentes ayuntamientos y sobre todo de las diferentes inversiones y el Fondo Europeo, porque no solamente también está el Banco Central Europeo con los diferentes fondos Next Generation y todos los fondos que se están estableciendo, pues a través de los diferentes créditos que se han ido pidiendo, que son del Banco Santander, luego no es el Banco Santander, que a través de la Caja de Extremadura, que luego no es la Caja de Extremadura, porque a través de esas infraestructuras siempre aparecen estas empresas que son vehiculares y que son las que gestionan, pues son los que se están quedando todo lo que es... pero bueno, tendríamos que ver cada caso por caso, estructura por estructura, para ir indicando, pero que eso es muy fácil también localizarlo, porque a través de, por ejemplo, si tú tienes tu pueblo y si ha habido una acometida para llegar y el plan Sanea, o ha habido una modernización de regadío, simplemente con pedir el convenio, quién ha hecho esas infraestructuras de regadío, quién es el que ha firmado el crédito y por cuánta partida de dinero ha venido del Fondo Europeo y cómo están los avales de pago a 25 a 50 años, ahí van a aparecer los nombrecitos y ya identificas quién es quién, porque casi siempre suelen ser empresas vehiculares pequeñas de 3.000 euros de capital social para luego ceder los derechos de crédito y los derechos de expropiación o de explotación, bueno, pues precisamente a esos fondos. Como pasó, por ejemplo, ya os digo, en la planta de Núñez de Balboa, precisamente la empresa era Natural Manager, que era una SL de 3.000 euros de capital social, legañosa, y luego resulta que quien detrás estaba era Iberdrola. Iberdrola ya sabemos que está totalmente participada por BlackRock. Entonces, simplemente seguir a través de Informa, te vas sacando los informes de quién están las participaciones y ahí lo encuentras. Muchas gracias. Vamos a pasar con nuestra colaboradora Raquel Iglesias, cuando quiera, Raquel. Hola, Pilar. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Mira, me parece una auténtica aberración lo que nos cuentas. Yo lo que concluyo es que estamos asistiendo al proceso de privatización del agua, lo cual, bueno, me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia cómo va a repercutir eso en el día a día de los ciudadanos. No sé yo si podríamos llegar hasta el punto de que, bueno, pues esos fondos de inversión decidan dónde va a haber agua, dónde no, dónde se va a poder vivir, qué se va a poder cultivar. Que la gente se haga una idea de la repercusión que tiene en su vida diaria todo esto que nos estás contando. A ver, no es privatización, es expolio. O sea, la palabra que hay que agregar y acuñar es expolio, el auténtico expolio a lo que nos están sometiendo.
todavía hay esperanza, porque resulta que ellos mismos, para llegar y poder amparar, para que los fondos, los fondos de inversión utilizan a los ecologistas para llegar ecologistas y sobre todo organizaciones no gubernamentales que llegan y cuando ven que va a haber un problema o que va a haber una oposición por parte de la ciudadanía, aparecen rápidamente sindicaleros, gente que saben manejar las asambleas para que la gente no se defienda. Y muchas veces, sobre todo el objetivo de estos grupos de acción, esos grupos civiles, es precisamente desanimar o incluso obligar a la gente a que hagan unos grandes inversiones, sobre todo con el tema de pues hay que pagar un peritaje o hay que hacer un informe, porque claro, en un principio, si tú quieres llegar y parar ese expolio, o bien por una planta fotovoltaica, o bien porque te van a dejar sin agua, o bien porque te han quitado esa zona de regadío, pues primero, si tú tienes una caja de resistencia, van a ocuparse primero de todo es en llegar y que tú gastes cuanto antes todo ese dinero de reservas y te agote. Claro, muchas veces la gente ya llega y dice, ya no puedo hacer nada porque ya está todo hecho. Mentira. Un ciudadano con su DNI y utilizando el convenio internacional de Aarhus, que es precisamente un convenio de medio ambiente, en el que a ti te ampara, porque en temas de agua, en temas de medio ambiente, tú tienes precisamente acceso a la información y el derecho a poder personarte en todo momento a ese expediente, pues precisamente lo que tú puedes hacer es llegar y acceder qué es lo que está pasando con tu recibo del agua, con tu calidad del agua, con tu cantidad de agua, con tus cortes de agua. Pero para eso hace falta trabajo, hace falta aplicarte el cuento de llegar y seguir revisando tu factura, yendo a los plenos o pedir tu convenio de agua, quién está gestionando el agua de mi pueblo, cómo se está gestionando el agua de mi pueblo, a quién se está llevando el beneficio, si hay una zanja o están haciendo una obra, viendo qué es lo que está pasando. Pero claro, eso implica constancia, eso implica hacer de verdad un trabajo constante de llegar y de seguimiento. Y eso no se hace. ¿Por qué? Porque el ciudadano, a nosotros nos han programado para que no sepas hacer una declaración de la renta, para que no sepas hacer un recurso de alzada, que no sepas hacer un recurso de reposición, que no te defiendas. Y nunca antes, las generaciones que hemos tenido antes, había tenido tanto poder en su mano como tenemos ahora y son nuestros móviles. Esa es la pena. Que no sabemos, igual que vemos culos y gatitos en los móviles, por qué no se está de verdad haciendo una buena gestión con tu móvil de defensa. Entonces, muchos de estos expedientes de privatización, de expolio, pues no cumplen todos los requisitos. Yo siempre digo que un ciudadano tiene que saberse o tiene que saber manejar 5 leyes fundamentales de salvavidas. 1, la Constitución española. 2, el Código Civil. 3, el Código Penal. 4, la Ley 3915 y la 4015. Esas 5 normas, porque la 3915 es cómo funciona, cómo es la gestión y cómo es la relación del administrado con la administración, y la 4015 cómo funciona la administración. Si tú manejas estas 5 leyes, si tú llegas y sabes de verdad cuáles son tus derechos y a lo que estás de verdad puedes llegar a imponer y sobre todo hacer seguimiento, te puedo asegurar que como usuario, como ciudadano, tienes muchos derechos. Y es que antes éramos ciudadanos de pleno derecho. Y ahora nos han convertido en precisamente consumidores. Y muchas veces se oye hablar, es que hay que cambiar la Constitución. No, perdonen, ustedes ahora mismo tenemos una Constitución, con todos sus fallos, pero ahora mismo, en el marco que tenemos jurídico y de corrupción, y máxime cuando los fondos de inversión están todo el día que quieren cambiar nuestra Constitución, es el momento de llegar y decir, yo quiero mi Constitución y no me la toco. Y hay que aprender a aplicarla. Y eso es el problema que tenemos ahora mismo en España, que no sabemos aplicar nuestra Constitución. Tú no sabes aplicar cuáles son tus derechos fundamentales. Tú no sabes llegar y que, por ejemplo, cuando alguien te viene que te van a aplicar el puerta a puerta y te voy a revisar tu basura, como está ocurriendo, y que tengas que informar si estás en casa o no, y que te controlen a través de tu factura del agua o de la luz, si estás en casa o no, y que te revise una persona extraña que no es funcionaria, que has tirado y que no has tirado, y que no te da ninguna garantía si esa persona va a meter la mano y va a coger alguna prueba o va a coger alguna cosa que luego te pueda involucrar en cualquier otra mierda, porque es lo que estamos viviendo, y se está autorizando. Eso es culpa tuya, porque estás aceptando, porque no estás imponiéndote ante ese atropello de derechos. Cuando te impiden con tu coche, que ha pasado perfectamente la ITV, entrar en una zona como es la zona de bajas emisiones, porque a un ecologeta se le ha ocurrido llegar y decir, es que no puedes pasar porque el aire se contamina. ¡Ostras!
Pero si pago no contamino. En cambio, si llego y tiene un coche, que es un coche que ha contaminado con su producción, como es un eléctrico, que ha valido muchísimo y que encima es un auténtico peligro, eso no contamina. Estos programas, como el programa que estamos viendo aquí, que han tenido toda la ilusión, tanto Raquel y Óscar, en llegar y que tengamos aquí esta oportunidad, este trabajo y todo el servicio técnico y la gente que ha dejado este estudio, estamos intentando que despierte. Estamos intentando que por todos los medios, no solamente ya por ti, sino por lo que más ama. Ya puede ser tu hijo, ya puede ser tu perro, tu gato, pero lo que estamos haciendo ahora mismo y lo que tenemos enfrente es un momento histórico. Y precisamente en Extremadura nacieron y consiguieron llegar a tierras desconocidas los mayores conquistadores. Hemos llegado religión, hemos sido parte de imperios. Y resulta que ahora te viene un fondo de inversión que no sabes ni quién es ni que se basa en un papel. Y es que papel se combate con papel. Si a ti te están expoliando y se están apropiando de tu agua y tú no tienes constancia de cómo es la calidad de tu agua, tu cantidad, tú tienes derecho a llegar y exigir. Yo siempre muchas veces lo digo. Yo la forma que tengo de atacar a los fondos de inversión es hacerles cumplir la ley. Y es que nadie se lee el convenio. Cuando a ti te están diciendo de que una empresa ha cumplido con el informe de impacto ambiental, pueden perfectamente poner esas placas fotovoltaicas y que no hay ninguna afección. Nosotros lo que hacemos es buscar los nombres y apellidos de quien ha autorizado y precisamente hacerles cumplir ese impacto ambiental. Entonces, o cuando alguien me va a expropiar, sobre todo llegar y pedir las expectativas de negocio que tiene esa empresa. Porque si un diputado, un senador, un alcalde, un miembro de la delegación de gobierno me ha dicho que se puede instalar esa placa fotovoltaica y que encima me van a expropiar y que me tengo que callar, yo quiero llegar y que me apliquen la ley de Franco de expropiaciones, que es tan garantista y que precisamente es ilegal el llegar y ejecutar esa ley de expropiación. Y, por ejemplo, en el proyecto, ya os digo, de Núñez de Balboa, Dorinda Bentín ha sido una de las pioneras en Extremadura, en la que tú no puedes llegar y expropiar a un agricultor por la mitad de sus tierras cuando tenía un contrato de alquiler, simplemente para llegar y apropiarte de todos sus terrenos a precio regalado. Pero eso lo ha hecho uno, y a muchas de los demás vecinos se callaron y aplacaron. Qué vergüenza de genética, de verdad, de conquistador, que si os vieran vuestros tatarabuelos, que os estáis dejando conquistar cuando precisamente habéis sido tierras de gente luchadora, donde el mejor tabaco, el mejor algodón, las mejores cerezas, los mejores aceites. O sea, es una tierra tan maravillosa que por eso ha sido un objetivo de llegar y de conquistar y que se ha aceptado. Entonces, Pilar, ¿hay esperanza? ¿Estamos llegando a un punto de no retorno? No. ¿En qué situación estamos? Es una situación muy bonita, una situación en la que estamos ahora mismo, una situación muy grave, pero el problema es que ellos han venido para quedarse y tú todavía tienes derecho de revertir esa situación. ¿Por qué? Vamos a ver, cuando antes llegaban y te compraban un terreno, porque venía uno con un coche y un Mercedes y compraba el patatal del abuelo, pues se hacía el bloque de pisos y rápidamente pasaban a comprar aquellos pisos cualquier familia y ya pues había más gente intermedia y era más difícil revertir si te habían engañado. El problema es que yo te estoy haciendo un alquiler, una reserva, una opción de reserva, luego un alquiler, o incluso compro las tierras o luego llego y te expropio, para generar una planta de hidrógeno, un centro de datos, o simplemente llegar y quedarse con el control de ese fondo, de ese acuífero y de esos recursos naturales como son las minerales raras y toda esta cosa. Y se quiere quedar una planta, o sea, un fondo o una empresa, y como son tan cutres, ponen una empresa de 3.000 euros de capital social. Entonces resulta que tú has mentido y has hecho toda la tramitación en torno a una empresa que no tiene la solvencia suficiente. Y si, por ejemplo, ha habido una empresa que se está quedando con el agua y mi gestión del agua, yo tengo que llegar y ver el convenio que tenía y cómo se está gestionando ese agua, y como ciudadano yo sí que tengo derecho a llegar y decir, no, venga, vamos a ver, pásenme toda la documentación. Y es pedir acceso al expediente completo, foliado, con certificación de documentos sobrantes que hay en esa tramitación. Y una vez que tengo esa documentación, ahí está la sociedad civil, pequeños grupos muy organizados y muy trabajadores que sí que de verdad están apostando por llegar y atacar esa infraestructura.
atacar a esa entidad y sobre todo ponerle nombres y apellidos. Los Jessicas, los Coldos, los Ábalos, la gente que ha habido de corrupción extrema con muchos nombres en el Partido Popular, en el Partido Socialista, ahí están las manzanas podridas. Y lo que hay que hacer es identificar quién se está beneficiando de esto, y otra cosa no será, pero es que ahora, pues ya os digo, con los móviles y con el Facebook, a mí que me explique una persona que tiene 1.000 euros, cómo está todos los días en el Walt Disney, cómo tiene un Volvo, cómo tiene este chalet, de otra cosa no será, pero en España envidiosos y curiosos somos, y ampliar pantallas se nos da perfectamente. Entonces es simplemente tener una estructura de cómo ir coordinándonos y cómo ir trabajando a la hora de poner nombres y apellidos a quien nos está destrozando la vida, porque como no queda nada de dónde robar, pues se han metido ahora con el agua y se han metido con los recursos naturales. Pero es que eso tenía propietario. Otra cosa es que si a ti te dejan robar y te dejas expoliar, porque aquello ya en esa tierra de la tía Enriqueta ya no me interesa nada, pues claro, ellos están encantados, pero eso también es cuestión también de la gente de lo que se quiera mover. Vamos a pasar a un bloque que sería un poco hablar un poco de Extremadura, las decisiones, qué riesgos tenemos. ¿Quién es realmente el titular de los distintos embalses y quién hace la gestión? ¿Quién es? La titularidad de los distintos embalses y quién hace la gestión. A ver, lo primero de todo, un embalse, primero tienes que identificar dónde está situado ese embalse y, como bien os digo, por ejemplo, Alqueva pertenece a España y pertenece a Portugal. Alcántara, pues 3/4 de la no, porque estas muchas veces son ramificaciones. Entonces eso es muy fácil porque lo que tienes que ver es, primero de todo, en el registro de la propiedad, porque hay muchos, incluso luego hay tramos que pertenecen a un ayuntamiento, pertenecen a una zona comunal. O sea, cada embalse tiene lo que son los propietarios de las tierras que hay alrededor de ese embalse o incluso dentro de ese embalse, y luego están los gestores de los diferentes usos, por bien porque toman agua para riego o uso hidroeléctrico o incluso pues para uso de abastecimiento, que está indicado pues en lo que son cómo se capta ese agua. Nosotros aquí en Cáceres tenemos un problema con una mina de litio, no sé si tú la conoces, aquí en la cercana Sierra de la Mosca. ¿Qué repercusiones crees tú que puede tener para el agua que utilizamos aquí en la ciudad el hecho de que una mina pueda utilizar ese agua para sus propios fines? Pero si es que ahora mismo incluso con el agua regenerada, si el problema es que no solo, a ver, tener en cuenta que el agua es un elemento muy conductor y para bien o para mal te coge todo el agua donde tú bebas, el agua tiene esa memoria que va a arrastrar todos los minerales. Entonces el litio no es solamente la extracción del litio, el litio está igual que el oro, igual que la plata, igual que tenéis muchos minerales. Por ejemplo, si tú llegas y bebes un agua que sale de una montaña terciaria, que pues te va a salir este picor del granito. ¿Por qué? Porque es una tierra que lleva el arrastre y lleva ese mineral y te va a dar como ese toque de picor, que muchas veces es arsénico natural, pero que está incluso en lo que es en el granito. Pero si en cambio coges y sale un manantial o sale una surgencia de una zona donde hay unas montañas de época secundaria, pues claro, te va a coger unas aguas calcáreas y el agua va a ser más dura o tiene más cal. Muchas veces es el arrastre que tiene ese de donde se está saliendo el agua. Por eso es tan importante saber de dónde vienen las vetas. ¿Qué ocurre? Que desde las universidades se han inventado, en muchos de los, porque fijaros si es imposible saber cómo es la geografía en el mar, fíjate, dices tú, ¿cómo puede ser que nadie sepa de verdad cómo toda la geografía y todo lo que hay debajo del agua del mar y se está descubriendo ahora? Bueno, pues yo no sé cómo, pero desde las universidades saben perfectamente dónde está y cómo funciona el agua debajo de tus pies. Y es una cosa, y las cantidades, que es una cosa que me deja, de verdad, gente que no ha abierto en su vida un puesto pipas, pero que se mete en las universidades porque es muy fácil llegar y a 4 críos y leer 4 libros y hacer cualquier informe, que ya se lo ha hecho muchas veces el becario de turno y publicar, pues ya con eso ya nos adoctrinan a todos, porque yo creo que con lo de las universidades a mí se me han caído un mito. O sea, yo de verdad tenía conciencia y sabía y pensaba que de verdad, pues yo tengo 2 carreras y pensaba que desde la universidad había un trabajo honesto, pero desde que se entraron también los fondos de inversión y las cátedras y compran allí voluntades y sobre todo compran las firmas, pues la verdad que me duele bastante. Entonces, cuando tú llegas y tienes unas infraestructuras para sacar el litio
o simplemente se está autorizando a recargar acuíferos con el agua regenerada, donde va a ir en ese agua tus heces, jabones, metales pesados, y te viene desde la universidad, te dicen que no hay ningún problema y que hay que regar los campos hasta que incluso recargar acuíferos, y eso está pasando también en Extremadura, pues es que muchas veces no es la cuestión de qué es lo que está pasando en el agua, sino quién está gestionando el agua, qué están provocando con esa gestión del agua y sobre todo las consecuencias y cuánto dinero está generando para que se tomen esas decisiones. Entonces, muchas veces, y por ejemplo, si tienes ahora lo del tema del litio, yo lo que recomiendo es, antes de nada, pedir el informe que me digan que es inocua esa extracción y sobre todo quién va a firmar y quién se va a hacer responsable cuando empiece a haber los problemas de salud, cuando se utilice esa extracción y sobre todo cuando empiece a haber problemas graves bueno, pues no solamente de salud sino medioambiental. Has utilizado la palabra autorizar, entonces quien autoriza son los gobiernos. ¿Puede haber cierta dejación de funciones en este aspecto? Muchas veces no son los gobiernos, muchas veces también son los funcionarios. O sea, si el problema, yo cuando voy a como alcalde pongo... Bueno, no, pero vamos a ver. Yo, por ejemplo, como abogada, si yo quiero de verdad atacar un ayuntamiento, yo nunca ataco al alcalde. Yo ataco al secretario y al interventor y a los funcionarios que son encargados de esas consejerías. Y ahora están con bastante susto porque se han dado cuenta de que los políticos mandaban y se largaban y ahora están apareciendo esos nombres en esos lugares que son las tomas de decisión. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces también estas empresas sobornan muy bien a esos funcionarios. Entonces, la gusanera y la corrupción extrema que tenemos ahora mismo en España desde 1985 es tan grande que ahora, bueno, pues se ha encendido la luz y ha aparecido lo que hay en la discoteca por la noche, después de la noche de fiesta. Pues sí, que hemos tenido una borrachera, pero ahora mismo pues tenemos la encendida de luces y alguien, pues ahora como ciudadanos, pues alguien tendrá que barrer y tendrá que recoger. Yo no, eso lo tengo claro. Pilar, ¿qué soluciones o proyectos legales desde Aguayuris estáis ahora mismo poniendo en marcha? Bueno, pues Aguayuris tenemos un ataque tierra, mar y aire. Lo primero que han hecho el señor Alberto Garzón, antes de irse, este maravilloso equipo que hubo de Podemos dentro de consumo, pues lo primero que hicieron fue un reglamento para que Aguayuris, nosotros que somos una organización que no tenemos subvenciones y que tenemos un presupuesto anual de 300 euros al año, pues nos obligan a tener un presupuesto anual de 102.000 euros, tener sedes en cada provincia donde estamos trabajando, informar de todos los miembros de nuestra organización, o sea, unas condiciones que ni un partido político las tiene. Entonces, bueno, pues si no cumples esos requisitos te echan del Consejo precisamente del REACO, del Registro Estatal de Consumidores y Usuarios. Estamos luchando ahora mismo en los juzgados y, bueno, pues desde Aguayuris, si tú me quitas una cosa, pues yo me trae la forma de buscarme otra, pero no tengo ningún problema. Pero lo que sí que estamos haciendo es darle mucha publicidad. Estamos actuando mucho en los juzgados y sobre todo a nivel civil, pero en silencio. O sea, los vídeos que veis es un 3, un 5% de lo que hacemos. Nuestro trabajo y es como las cosas se tienen que hacer es en silencio y sobre todo generando conciencia y aprendiendo y yendo muy despacio. No hay que precipitar las cosas. O sea, nosotros nunca nos vais a ver que ponemos una denuncia y aparecemos, como hay gente por ahí que nada más meter la denuncia, aparecen en el juzgado porque han metido tal denuncia. No, las cosas se hacen, no se amenazan. Entonces se está trabajando desde la concienciación, informando. Ya veis que nosotros cogemos el teléfono siempre, si alguien nos llama y si no podemos, pues en todo momento somos muy accesibles. Y bueno, pues yo soy abogada, también vivo de esto, vivo de mi trabajo, pero como organización, la labor social y lo que estamos haciendo es nuestro legado. Estamos yendo a los lugares, estamos informando, la red cada vez ciudadana está siendo mucho más grande y la verdad que, bueno, pues nos manean. Tú ves, por ejemplo, en el canal de Telegram que de repente se han ido 200 personas y no sabes por qué. O sea, nos cuesta el llegar y supuestamente no llegamos a la población, pero eso es mentira, porque luego estás en Portugal y estás en cualquier lado y la gente nos para por la calle y nos conoce. Entonces, bueno, pues algo estaremos haciendo bien. Y además, yo sinceramente, cuando meto una denuncia, a mí el que me tiene que entender es el juez y sobre todo me tiene que temer el fondo de inversión al que tengo enfilado. Y eso lo estamos haciendo. Entonces, bueno, pues me quedo bastante tranquila porque yo creo que con aciertos y errores, porque también somos humanos y hay veces, pero pues que
que sin querer pues cometes errores, pero yo creo que lo que se está haciendo es bastante grande y bueno, pues es una organización que empezó en el año 2019, o sea que tampoco llevamos, yo llevo desde el año 2004, 2003 metida en estos temas, ya tengo muchos años, conozco quién es quién en los territorios y me siento muy feliz y muy orgullosa del trabajo que se está desarrollando y sobre todo de las sinergias que se están creando. Muy bien. Bueno, pues vamos a una reflexión final, 30 segundos cada uno. Tú la primera, por supuesto, Pilar. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir? Bueno, que queden los demás. Cuando quieras. Bueno, pues yo simplemente una de las frases que tenéis que llegar y grabaros, y es que no es sequía, es saqueo. O sea, eso no existe la sequía, es un auténtico saqueo y ha sido un entramado y sobre todo una utilidad jurídica para llegar y privarte de derechos, para no poder acceder libremente al agua de abastecimiento, al agua de riego, al agua industrial sin autorización de un fondo de inversión. Que no te creas y persigue de verdad cuando te llegan una entrevista, una nueva inversión en tus fincas o en tu pueblo, de verdad pide el convenio y pide qué se está haciendo, qué consecuencias y qué de verdad qué compromisos va a tener esa nueva modernización o sobre todo ese nuevo estatus, quién se lo va a llevar y sobre todo identificar los nombres. ¿A quién beneficia? ¿Quién está generando y a quiénes se está colocando en esas empresas? Y hacer seguimiento. Porque os digo que es un expolio, un auténtico expolio y estamos a tiempo todavía de revertirlo. Estaremos pendientes. Raquel. Bueno, a modo de conclusión, a mí me gustaría también hacer hincapié en el problema de abastecimiento que tenemos en la ciudad y en los alrededores de Cáceres. Bebemos o recibimos el agua más contaminada de toda España. Se tiraron en un pozo sin fondo, todo el dinero que se estaba destinando al trasvase desde Portaje. Y ahora, bueno, pues en vez de intentar buscar una solución buena y definitiva, lo único que nos están empezando a bombear es fango. Han bajado la cota de subida del agua y muchas veces huele mal, sabe mal y es un problema serio. Tenemos ya no solo el problema de la sequía, sino que tenemos ahí, queremos beber las aguas cristalinas del Almonte y no nos dejan. No sé, un río sin ninguna otra presa, si tan dañino es, que pudiéramos beber ese agua tan maravillosa que tenemos ahí cerca. Y a mí me gustaría que este programa de hoy sirviera para despertar conciencias, para que, nos vamos con muchas verdades incómodas y nos estamos dando cuenta de que el problema, como bien ha dicho Pilar, no es la sequía, sino el expolio que estamos sufriendo y me gustaría que todos pudiésemos mirar más allá del grifo y defender lo nuestro. Una cosa que quiero apuntar antes de nada, antes de Lece. Cada vez que tengáis un episodio de agua de mal olor, de mal sabor, acostumbraros a ponerles una denuncia. Porque tú tienes un contrato 24/7 de que tienes que tener agua de excelente calidad y ahí el canal de Isabel II ha estado gestionando vuestro agua. Tienes que identificar los nombres. Y si tú no estás teniendo un buen servicio y tú no estás teniendo una buena administración, tienes que identificar y además incluso poner una denuncia penal por intoxicación a la población. Verás cómo cambian las cosas. Es que eso la gente no lo está haciendo. Gracias, Pilar. Yo la reflexión que quería terminar, Pilar, es que nadie va a poder evitar que el agua siga cayendo del cielo, ¿no? Entonces, ponemos un poco ahí... Pilar, coméntanos. No, porque ten en cuenta que en el programa, el artículo 3 de la Ley de Aguas, con la geoingeniería, lo que están haciendo precisamente es llegar incluso a modificarte el tema del agua, o sea, identificarte las posibilidades incluso de lluvia. Y eso es un tema que no hemos podido, nosotros lo tenemos pendiente, querríamos llegar y tocarlo, y no es para eso el tema de la geoingeniería. Además se han encargado de que las denuncias que se pusieran pues fueran precisamente a dique seco y que se archivaran con toda la intención. Es un melón que habría que hacer un programa específico sobre ese tema, y ya os digo, viene recogido en la ley de aguas, en el artículo 3,
está autorizado, o sea, el único que puede autorizar es precisamente el presidente de la Confederación la modificación climática junto con el Ministerio de Transición Ecológica, y se está haciendo. Entonces, lo del tema de las lluvias, es lo que os digo, en Portugal no está habiendo exageradamente esa modificación, y aquí en España sí, sobre todo porque esas placas solares y todos esos proyectos necesitan mucha luz y no pueden tener todo el día, todo el tiempo cubierto. O sea, y lleváis desde hace un tiempo que también estáis siendo laboratorio de precisamente de esa utilidad de la geoingeniería. Bueno, Raquel. Pilar, te queremos más veces aquí con nosotros para que nos sigas informando. Y bueno, Pilar nos ha puesto hoy de manifiesto, ¿no?, que el agua es mucho más de lo que sale por el grifo. Sabes también la forma de tomar conciencia, porque muchas veces el primer paso es simplemente dejar de mirar para otro lado. Pilar, muchas gracias, Raquel, Óscar, y pues, navegantes, nos vemos en siguientes frecuencias. Gracias por ser parte.